Chess Boss. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Genial! Comenzamos un nuevo tutorial en el canal de Chess Boss con un tema muy interesante que es las mejores partidas del torneo de candidatos 2018. Recordar que ya hicimos una primera entrega por nuestro canal y al mismo tiempo hemos hecho dos transmisiones en directo por Facebook. Si no la han visto, se pueden suscribir a mi Facebook, mandar una invitación. Yo tengo dos Facebooks, Enrique Farfán o Enrique Alfredo Farfán Ortiz. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que me puedan mandar una invitación y puedan ver estas dos transmisiones que hemos realizado con análisis de la primera y segunda ronda. Hoy día vamos a analizar dos partidas que dieron la vuelta al mundo por su gran espectacularidad. Una que fue la de Grichuk con So en la segunda ronda y en la tercera ronda la de Levon Aronian con Kramnik, que fue realmente una partida que difícilmente vamos a poder olvidar. Sin más preámbulo, nos vamos al tutorial. Grichuk juega E4, So E5. Decir que durante este torneo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los grandes maestros han utilizado mucho la jugada E5. El otro día comentábamos en una transmisión en directo que famosos jugadores opinan que con E5 es una de las posibilidades con la que más fácil se puede asegurar una igualdad. Por eso está de moda esta movida. Nótese que en la práctica ya magistral a nivel de la elite hay algunos jugadores que opinan que la siciliana prácticamente ya no es suficiente para igualar el juego, y es por eso que la movida de peón de rey se está haciendo tan popular. La hemos visto en un sinnúmero de partidas de este torneo de candidatos. Entonces caballo F3 atacando el peón D5, ¿cierto? Caballo C6 y tenemos la apertura española. Alfil B5. Entonces rápidamente interrogamos al alfil. El alfil se va obviamente a la considerada una de las mejores posibilidades, evitando el cambio del alfil. También otra posibilidad sería, por ejemplo, la variante del cambio acá, que también habría que estudiarlas acá, y luego D4 para tratar de lograr una configuración de peones. Esto también se juega a nivel de la práctica magistral. El negro se queda con la pareja de alfiles, compensando un tanto estas debilidades que hay en los peones del flanco de dama, y el blanco se queda con una estructura superior que le brinda, ¿cierto?, o le otorga una mayoría en este sector del tablero. Ya se dice que en términos estratégicos el negro debe buscar desequilibrar con esta pareja de alfiles y el blanco debe tratar de simplificar lo más que pueda la posición, porque los finales le van a ser favorables, porque virtualmente tiene un peón extra en el flanco de rey, ¿sí? Pero bueno, aquí jugaron alfil A4, caballo F6, atacando el peón D4, enroque, y en este momento So jugó alfil E7, ¿cierto? Planteando la variante cerrada de la apertura española. En este momento lo más conocido es torre E1, defendiendo ese peón, y como ya el blanco está planteando esta amenaza, matar el caballo y comer el peón D5, se suele jugar rápido B5, alfil B3 y luego D6, ¿cierto? Preparando esta maniobra que es típica en la española para eliminar el alfil español. Este alfil, el de B3, el blanco debe tratar de conservarlo y cuidarlo el mayor tiempo posible, porque le brinda posibilidades tácticas, y si ustedes se fijan, es fácil darse cuenta que presionan el punto F7. Entonces, bueno, aquí generalmente el blanco juega C3 para tener la casilla C2 en caso de que siga caballo A5, poder cubrirlo. Y generalmente el negro ahora se enroca y H3. Una movida que sirve para restringir la posición de esta pieza, que en muchas variantes, sobre todo cuando el blanco quiere jugar D4, encontraría una buena casilla acá presionando el centro. Entonces la idea es evitar que el alfil vaya a esa casilla, ¿ya? Pero bueno, aquí Grichuk hizo D3, ¿ya? Que es interesante también, un intento de llevar a su oponente por otros caminos. Bueno, se está amenazando acá
alfil por y comiendo el peón, por lo tanto el negro siguió de manera similar B5, alfil B3 y ahora D6, ¿cierto? Liberando el alfil y preparando la maniobra que decíamos delante para tratar de eliminar el alfil de B3. Entonces es tiempo de jugar C3, ¿cierto? Fiscalizando esta importante casilla central y dando la casilla C2 para el alfil, ¿sí? Y en este momento So asegura la posición del monarca, ¿cierto? Del rey. Recordar que la apertura es muy importante, la seguridad del rey, por eso que esa es una jugada que viene muy bien en esta posición. Y en este momento Grichuk también juega H3 con el objetivo de no solamente evitar un posible alfil G4, sino de limitar la movilidad de esta pieza. Ahora, una jugada que era esperable de Soa, sobre todo si uno analiza dos partidas que él jugó. El año 2011 jugó contra Antonio Rogelius, ya Antonio Rogelius estaba con blancas y So con negras en el Open de Indonesia, en Yakarta, el 2011. Pueden mirar esa partida, y también les recomiendo que vean la partida de Ivanchuk con So, que se jugó en el torneo Tata Steel el año 2015, ¿ya? Ahí ustedes se van a dar cuenta que So acostumbra a hacer esta jugada, alfil B7, la acostumbra a hacer. Ahora, como se desarrollan los acontecimientos más adelante, ustedes se van a dar cuenta que aquí quizá habría sido un poquito más activo, en vez de alfil B7, caballo A5, con otro plan, que la idea obviamente es, en caso de alfil C2, empezar a mover rápidamente el flanco de dama, y en caso de caballo D2, ¿sí?, transponer a esquemas ya más conocidos y más estándares en esta posición, ¿eh? Pero bueno, eligió alfil B7, Grichuk jugó caballo D2, otra alternativa también era aquí jugar torre E1, y la partida podría haber seguido por los mismos caminos después de esta jugada, pero jugó caballo BD2, ¿sí? Entonces en este momento se produce, ya diríamos, una primera imprecisión notoria de parte de So. Yo diría que aquí hay un error ya más serio. Alfil B7 fue una imprecisión, pero torre 8 ya es una jugada más grave. ¿Por qué? Porque ahora Grichuk con una movida toma la iniciativa y empieza el negro a perder tiempos valiosos, ¿ya? Aquí So jugó torre E8. Nuevamente era interesante seguir con caballo A5, alfil C2, C5, y luego de torre E1 las blancas pueden transponer a una posición bastante conocida por la teoría. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio de analizar un cúmulo de partidas que pueden encontrar en esta posición en la base de datos, un 42% ganan las blancas, un 23% ganan las negras y un 34% es tablas, ¿ya? Lo que dice que esta posición es bastante confiable para el blanco y es un buen negocio transponer. Generalmente aquí se sigue torre E8 y a caballo F1, que es una maniobra típica para llevar el caballo, ¿cierto?, a la casilla G3. El negro puede seguir alfil F8. Esta era una alternativa también de ir por otro camino, ¿cierto? Pero aquí juega torre 8 y aquí rápidamente Grichuk toma la iniciativa. Exacto. ¿Cuál sería la jugada? Precisamente, caballo G5. Entonces esa jugada amenaza el punto F7, ¿sí?, y obliga prácticamente a volver con la torre, porque aquí, si jugara el negro D5, ¿cuál creen ustedes que podría ser el inconveniente de esa jugada? D5. Precisamente que ahora aquí, después de esta captura, en caso que el negro tome, se produce un tema típico que se da en otras posiciones también. ¿Se acuerdan ustedes de la variante del fegatelo? Otros le decían también la variante del hígado frito, en donde uno sacrifica una pieza en F7 para llevar al rey al centro del tablero. Y en el fondo el sacrificio de piezas se compensa por la iniciativa y porque el rey está en el medio. En este caso podría haber seguido algo parecido con esa jugada, y en caso de rey por, dama F3 jaque, y esa jugada obliga a que el rey tenga que ir a 6 para defender la pieza, porque si no se recuperaría material, quedando con ventaja el blanco. Entonces, en caso de rey E6, se dan cuenta que frente a un jugador como Grichuk, llegar a una posición así con el rey en el medio sería como meterse en camisas de 11 varas, porque ahora seguiría C4,
por ejemplo, y en caso de peón-peón, ahora ese caballo tiene que arrancar y el rey empieza a quedar en una mala situación en el centro, por ejemplo, caballo F4, C5, ¿ya? Y es fácil darse cuenta ahí que el negro está en una situación bastante incómoda con el rey ahí en E6, ¿ya? Pero bueno, jugó torre a caballo G5, jugó torre 8 y ahora Grichuk jugó torre 1, una posición bastante útil para la torre, porque esta torre desde la casilla de 1 no solo refuerza el centro, sino que en algún momento tiene la posibilidad, dependiendo de cómo se den las cosas, de pasar ya sea por la tercera fila o a veces cuando se producen cambios de peón en el centro con D5, la torre puede pasar por E4 hacia el flanco de rey, ¿ya? En este momento todavía se podía jugar como en una partida Yudasin-Ivanchuk, que se jugó en el torneo de candidato el año 1991. Caballo A5 se jugó en esa partida y alfil C2, C5. Pero aquí So jugó jugó D5. Buscó un contragolpe en el centro, pero con esto también aumentó el grado de actividad de las piezas blancas sin querer, porque ahora Grichuk jugó peón por, caballo por, y ahora trasladó sus piezas al flanco de rey. Se está amenazando el caballo. Una forma de cubrirlo y de llevar piezas a ese sector es esta jugada. Al mismo tiempo también se presiona el peón D5, pero lo que en el fondo está buscando Grichuk es atacar el centro con D4 para lograr una estructura que le otorgara mayor espacio en el tablero. Entonces ahora siguió dama C7, dama D7, D4 y Grichuk logró su objetivo. Se cambiaron los peones centrales y tenemos una estructura de peón dama aislado. Bueno, decir en términos generales que en las estructuras de peón dama aislado, ¿cuáles son los planes a seguir? El blanco, como tiene más espacio en el tablero, debe tratar de conservar la mayor cantidad de piezas posibles y montar un ataque, en este caso, sobre el rey negro. Ese es un buen plan cuando uno tiene más espacio, ¿ya? Por su parte, el negro le conviene presionar este peón, que también puede ser una debilidad, y provocar simplificaciones. A medida que se cambian más piezas, el peón dama aislado se va haciendo más débil a medida que se aproxima el final, ¿sí? De hecho, con pocas piezas en el tablero se constituye una debilidad, porque uno puede presionar ese peón hasta el punto de, en muchos finales, llegar a comerse ese peón, que es débil. Ahora, como este peón puede avanzar ganando más espacio, se aconseja, según la teoría de Ninzovich y la teoría clásica, bloquearlo, es decir, poner una pieza para que ese peón no avance y no siga ganando espacio. Eso en términos generales. Bueno, obviamente a So aquí le tiene que haber incomodado los caballos, que estaban muy encima del rey, ¿cierto? En cualquier momento se amenazaba dama C2, tratando de montar un ataque, que trató de echar las piezas, y con esa jugada expulsó al caballo. Entonces Grichuk jugó caballo E4 tranquilamente. Ahora So puso su torre en la columna abierta, ¿cierto? Para en algún momento tener opción de jugar alfil F8 o alfil F6 y aumentar la presión sobre el peón de D4 y tener la torre en la columna. Entonces Grichuk completó el desarrollo de sus piezas. ¿Qué pieza le falta por desarrollar? El alfil. La pregunta es ¿dónde lo coloco? Bueno, obviamente aquí D2 es una buena casilla, ¿cierto? Y aquí se produce ya otro error, que también es un error, diría yo, una jugada, una imprecisión grave en este momento, porque de a poquito, las piezas de Grichuk van tomando una ubicación mucho más activa y el negro empieza a quedar pasivo. Aquí So hace caballo F6, me imagino que con la idea de aumentar la presión en D4 y al mismo tiempo cambiar piezas, que es lo que se aconseja. Por eso que en esta partida da la sensación que los errores de So son casi imperceptibles. No se nota en realidad que él cometa errores gravísimos, pero el problema de fondo es que ustedes se van a dar cuenta que a medida que se van produciendo los cambios en el tablero, las piezas de Grichuk van ganando en posiciones y van desarrollando una actividad superior a las piezas negras. Y ese es el factor que decide la partida finalmente. Bueno, Grichuk pone la última pieza que le falta poner en juego, ¿cierto? Que es mejor que ponerla en la columna C. Y ahora So empieza a cambiar piezas, ¿cierto? Ahora, con el cambio de pieza, hace en el fondo que las piezas de Grichuk
se vayan ubicando centralmente. Ahora, aquí también es importante preguntarse por qué no se podía comer el peón de D4, porque el peón está ahí y parece que uno se lo puede comer. El problema es que si uno se lo come, ¿qué pasaría? Pueden parar el video aquí y ver. Exacto, habría un golpe táctico, producto de la mala posición de la dama en D7, que es este golpe, que sería como un balde de agua fría, ¿sí? Porque ahora se ataca la torre y el rey, y en caso de comer, seguiría el doblete ahí ganando la dama. Tan fuerte como esa jugada, sería caballo 5 de manera directa, atacando las dos piezas. Entonces, por eso no se puede comer ese peón. Entonces, siguió caballo por so, torre por, y ahora el negro sigue como si nada, aumentando la presión sobre el peón aislado, pero fíjense cómo la ventaja de espacio y la actividad blanca tiene algo que decir también. Bueno, el negro amenaza comerse el peón central, pero ahora también Grischuk traslada sus piezas al flanco de rey y pone contraamenaza, ¿sí? Para no dejar que So juegue tranquilo. Se le juega torre G4. Ahora, se amenaza en cualquier momento alfil por H6, porque hay una clavada en la columna G. Y en este momento hay que tomar una decisión, y que no es fácil. ¿Cómo juego? Las piezas blancas son bastante activas. Me como el peón de D4, juego rey H8 para evitar alfil H6. ¿Qué hago? Bueno, So jugó rey H8, que en la partida demostró ser muy pasivo. Demasiado pasivo esa jugada. Pero entrar, por ejemplo, en caballo por D4 tampoco era tan fácil, porque si nosotros tomábamos en D4, obviamente hay una presión aquí, ¿cierto? En la diagonal, con el caballo, pero eso se soluciona fácilmente cambiando piezas. Ahora hay que tomar con alfil. Y en este momento, una jugada para aprovechar que ese alfil está eventualmente clavado en la columna D, puede ser alfil C3. Y ahí no le quedaría otra cosa al negro que jugar C5 para defender, ¿sí? Sería prácticamente necesario hacer eso. Y aquí podríamos seguir nosotros con alfil por, peón por y torre por D4. Y fíjense cómo el blanco desarrolla una actividad. Nótese que en las posiciones abiertas, donde no hay peones en el centro, donde hay columnas despejadas y diagonales despejadas, las piezas chocan muy rápidamente entre sí. Por eso que ganan en importancia factores como el tiempo, la actividad de las piezas, el desarrollo y la coordinación. Y lo más importante, que el conjunto de piezas en sí esté creando amenazas sobre la posición del rival. Recuerden que esto lo hemos visto en varios tutoriales. Aquí el blanco tiene un potencial agresivo muy grande, porque la torre está entrando en la próxima jugada a D7, atacando F7 y el alfil. En cambio, las negras no tienen ninguna jugada posible de contraataque sobre el rey blanco, porque la casilla G4 está muy bien cubierta. Entonces no tienen la opción de plantear una amenaza seria. ¿Me entienden? Tampoco tienen acceso a la casilla C6 con la dama para tratar de hacer algo, porque está la torre controlando. Entonces las piezas blancas dominan el tablero por su ubicación. Entonces lo único que le quedaría al negro aquí para evitar torre D7 sería buscar simplificaciones con esta jugada, torre 1. Y ahí podría seguir dama por D4, y ahora el blanco sigue desarrollando su iniciativa, torre C7, ataca los dos puntos, y para cubrir no quedaría más que jugar alfil D5, y en ese momento se puede aprovechar la clavada que se produce acá. ¿Se fijan que se produce una clavada? Y eso se puede aprovechar con torre D7. Ahora, todo parece indicar que el negro va a perder una pieza porque está clavado, pero habría un detalle táctico que salvaría al negro momentáneamente de perder una pieza, pero igual el blanco quedaría con ventaja porque ganaría un peón. ¿Qué jugada tiene que hacer el negro ahí para salvarse? Precisamente, dame 4, ¿sí? Como se amenaza la dama en E1, no hay tiempo ni de hacer alfil por D5 ni hacer torre por D5, porque caería la dama. Y como al mismo tiempo se amenaza mate, es obligado a hacer dama por dama. Pero ahí el blanco, después de torre por F7, queda en una posición con una ventaja considerable por un peón, ¿cierto? Y debe trabajar para ganar esta posición. Ahora, por eso yo creo que no era tan fácil jugar así. Otra posibilidad era cuando estamos acá, en vez de jugar caballo D4 o rey H8, buscar torre a D8, que también es una posibilidad, tratando de jugar de manera más activa. Pero en ese caso, el negro tenía que considerar alfil por H6
Y en ese caso, tratar de jugar lo más frío posible. Ahora, no tomar en cuenta obviamente nada por allá y jugar caballo de 4, buscando un contraataque. Pero el blanco juega de la misma manera. Caballo por, hay que tomar de alfil. Y ahora una movida interesante podría ser, por ejemplo, dama C2, proyectando un posible entrada por el flanco de rey en algún momento, aprovechando que este alfil está clavando este peón y al mismo tiempo ejerciendo presión sobre la casilla C7. Ahora, si el negro, por ejemplo, defiende el alfil, ahora torre D1, poniendo esa torre en una buena ubicación y creando amenazas tácticas sobre G7 y sobre la pieza, en este caso, que sostiene la posición del negro, que es el alfil. Ahí ustedes pueden parar el video y se van a dar cuenta que el blanco tendría ventaja en esta posición. No es una posición fácil de jugar para So, producto de las imprecisiones que ya hemos visto que ha ido cometiendo. Entonces ahora jugó rey H8 y ahora Grichuk empieza a pegar. Grichuk empieza a pegar acá, juega torre C5, activando esa pieza y trasladándola en cualquier momento al flanco de rey. Ya se está amenazando en algunas variantes alfil por H6 y en caso de peón por torre H5 y las piezas empiezan a trasladarse a ese sector. Todavía tampoco es posible jugar acá caballo por D4 porque vuelve a pasar lo mismo de delante, con la diferencia que ahora está la torre en C5, lo que es mejor todavía, alfil C3. Y ahí ganan material, ¿cierto?, las blancas. Entonces, ¿qué jugar? Yo creo que So aquí consideró la posición y estimó que en realidad no puede hacer mucho contra la actividad blanca, porque el blanco ha jugado muy preciso para desarrollar su iniciativa. Y optó por llevar al juego la última pieza que le faltaba. Y jugó torre a D8, presionando el centro e incorporando esa pieza. Pero ahora viene la parte buena. Cuando uno ya tiene excelentemente ubicadas sus piezas, domina espacio, no saca nada si no es capaz de concretar, creando amenazas contundentes y molestas sobre la posición del rival. Llega un punto en el que tenemos que pasar a la táctica para resolver. Si no, todo queda en una ventaja. Se puede incluso esfumar la ventaja si no somos capaces de concretarla. Entonces aquí Grichuk empieza a plantear amenazas. Y adivinen qué jugada hace. Precisamente, capta en la posición un punto débil, en donde puede sacrificar una pieza. Y por eso juega dama C1. Amenaza el alfil por y dificulta cualquier movida del caballo por la presión en C7. ¿Sí? Imaginémonos que el negro juega aquí rey H7 para tratar de parar ese posible sacrificio. No sirve porque la presión de las piezas ya es tan grande que se puede hacer incluso alfil por. Y en caso que el negro coma, el rey está limitado en su movimiento por la torre en la columna G y débil en la diagonal. Entonces eso le permitiría jugar alfil C2 y cuando el rey se va, bueno, una cosa es entregar todas las piezas, pero al final va a llegar lo mismo, ¿cierto? Y sigue el mate de dama. Entonces no se puede jugar rey H7, no hay tiempo ya. Entonces aquí no le queda otra a So que pasar y hacer caballo por D4. No le queda otra alternativa. Y en este momento, a caballo por D4, bueno, lo mismo de delante, ¿cierto? Para aliviar la presión en F3, cambia Grichuk. Y ahora So se da cuenta que si hace alfil por D4, ¿sí? Si hace el alfil por D4, va a seguir justamente lo que ha estado pendiente todo el rato, alfil por H6, y las negras lograrían una posición ganadora. Obviamente no se puede comer esa torre, ¿cierto? Porque si esa torre se come, las piezas blancas ya están listas para entrar rápidamente. Jaque primero, el rey se tiene que ir a G8 porque si no entra la dama, si se va a H7 entra la dama y da mate en 2 al tiro, y ahora la dama entra de igual manera nomás y provoca un mate muy rápido ahí porque más encima está clavado el peón de F7. Aquí lo único que quedaría sería dar algunos jaques para demorar un poco el asunto y ahora el rey se escaparía simplemente. Lamentablemente aquí no sirve la jugada que uno podría decir, oh, alcanza a cambiar la dama, me salvo con ese jaque, porque claro, viene este contra jaque y ahí las blancas ganarían la partida, entonces no serviría, ¿sí? Ahora imaginémonos que el negro hace como que no pasa nada y hace torre 2, por ejemplo, buscando también un contraataque, así como que no pasa nada. Tampoco serviría porque seguiría alfil por jaque, y en caso
de alfil por, que es única, ¿cierto? Fíjense cómo empiezan a aparecer los fuegos artificiales aquí. Las torres se unen al ataque, única, y ahora, para rematar la partida, ¿cómo jugarían acá? Exacto. ¿Cuál es la pieza más importante en la defensa del rey? El alfil. Entonces ahora con un sacrificio de torre se terminaría la partida con un bonito mate. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Entonces por eso que So se da cuenta del peligro y aquí se decide entregar una pieza para tratar ya desesperadamente de defenderse. Cuando el blanco jugó torre C5 ya tenía ventaja decisiva. Así que ahora había que resistir, tratar, pero Grichuk no da opción. Juega torre 4, bueno, torre por C7, atacando el alfil y atacando la dama. El negro no le queda otra que hacer dama por D4. Y aquí, obviamente, si torre por B7, dama por D2. Entonces hay que hacer un toque ahora, que es este toquecito. Ese toquecito es muy importante para producir un problema, ¿cierto? Salvar el alfil de D2 y al mismo tiempo dejar atacado tanto la dama y el alfil de B7. Ahora, si el negro quiere cubrir el alfil de B7, tiene que jugar prácticamente, por ejemplo, claro, la dama no puede ir a ninguna casilla para cubrir el alfil. Se está perdiendo. Si torre por, cae la dama porque torre por D4, ¿cierto? Por lo tanto, aquí están en una situación en la que al negro no le quedó otra que entregar su dama. Y jugó torre por G4. ¿Sí? Si dama por B2, que era otra idea, simplemente se cambian las damas nomás y se come la pieza de B7. Y quedamos con material de más y eso se gana sin problema. Entonces, alfil E3, So trató de complicar y jugó torre por G4. ¿Sí? En este momento está entregando la dama. Pero si Grichuk se hubiera comido la dama, a lo mejor le hubiera dado posibilidades de contrajuego. Quizá él no quiso darle nada a So y estimó que después de alfil por dama podía seguir torre por G2 jaque. En caso, por ejemplo, de una movida como rey F1 para evitar los descubiertos, los posibles descubiertos, simplemente el negro juega alfil por D4. Tiene dama de menos, pero ahora está creando una amenaza sobre el peón de F2. ¿Sí? Aquí el blanco todavía puede jugar esta posición con cuidado y debe estar en una posición ganadora después de la simple torre por F7, cubriendo en F2. Pero igual es complicado cuando uno está calculando, de repente darle posibilidad al oponente que tenga contrajuego. Aquí obviamente torre por B7 habría sido muy malo porque las piezas toman fuerza y el juego se termina dando vuelta rápidamente. Ahí se está dando un jaque al descubierto, recuperando la dama, y si el rey se viene de uno, entra la otra torre y ese rey no tiene para dónde escapar sin perder la dama, fíjense. Y ahí se estaría dando vuelta la posición y el que estaría ganado sería el negro. Entonces, en vista de eso, en este momento, para no dar mucha opción, el hecho que tenía todo calculado, simplemente se tomó la torre. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que para poder cubrir el alfil y la dama, las negras iban a tener que hacer una movida única, que era dama E4. Cuando la dama estuviera en E4, se producía este problema, que era que la dama no tiene casillas para defender al alfil si ésta en algún momento es atacada. No tiene para dónde ir. Entonces eso motivó la siguiente jugada de Grichuk, obviamente. Y ahora el negro vuelve a perder una pieza del alfil y ya el blanco queda en una situación ganadora. Esto ya lo había previsto Grichuk, entonces siguió torre por. Ahora So trata de salvarse como puede también y hace alfil por B2. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es la trampa si me como el alfil? Si hago dama por B2. Precisamente que aparece un perpetuo, ¿cierto? Si yo me como esa pieza, la dama empieza a dar un perpetuo y la partida terminaría en tablas, ¿sí? Pero Grichuk, que está atento, obviamente no cae y juega dama F1 tranquilamente. Tiene piezas más y ahora tiene que concretar. Se está cayendo el peón de F7, por lo tanto jugó F6, dama F2 y ahora fíjense ustedes, se producen un par de jugadas en las que el blanco debe consolidar su ventaja, tratar de consolidarlo. Amenaza al alfil que está en B2, ¿sí? So jugó alfil E5, ahora se avanzaron los peones, alfil D6 y fíjense cómo el blanco en todo momento no pierde la iniciativa. Como sabe que sus piezas están mejor ubicadas, abre rápidamente líneas en el flanco de rey con G5 para proseguir
y llevar y seguir con el ataque. Entonces, bueno, So trata de plantear trampas, ¿cierto? Amenaza a la torre que está en B7, así que Grichuk tranquilamente ofrece cambios. Los cambios le favorecen si tiene material de más. Obviamente evita, ¿cierto?, los cambios, dama F1 buscando cambios, dama D3, dama F3, un par de repeticiones, seguramente para ganar tiempo en los relojes, dama B1, rey F2 y ahora alfil B4, planteando, ¿cierto?, la amenaza de mate en E1. Pero Grichuk está atento y la neutraliza. Dama E4 atacando nuevamente, dama F3, dama B1, ganando algunos tiempos, y ahora el rey juega tranquilamente, se da cuenta Grichuk que si logra una casilla segura para el rey, el ataque con sus piezas sobre el rey negro va a definir la partida. Y juega rey G3. Encuentra el plan para sacar al rey de los jaques. Y a peón por, incluso se da el lujo de jugar rey H2. Ahora no hay jaque que se pueda realizar y el blanco está preparando el asalto, ¿cierto?, final. Estás amenazando F por G5, la dama después puede entrar por H5 y atacar ese rey. Por lo tanto, aquí jugó dama F5, ¿cierto?, tratando de evitar temporalmente eso, pero Grichuk no le da opción, echa la dama de su casilla activa y sigue con la apertura de la posición. Después de este jaque, el rey se fue a H3 y So prefirió deponer las armas porque se le viene lo peor. Después viene en algún momento, no hay cómo evitar la apertura de la posición. Se amenaza, entre otras jugadas, alfil D4, con fuerte presión sobre G7. Peón por puede ser también en algún momento una opción para abrir más líneas sobre ese rey. O sea, una situación muy complicada. Se fijan, una partida muy interesante en donde, a simple vista, cuando yo vi la partida al comienzo, así de primera, no notaba dónde So se había equivocado. Decía, pero si So aquí está cambiando piezas, está buscando los cambios, sabe que tiene un peón dama aislado y le conviene simplificar porque tiene menos espacio, etc. Pero resulta que las sutilezas de las pérdidas de tiempo las vimos, ¿sí? Una mala ubicación o una ubicación dudosa, a lo mejor muy lenta del alfil, después retirar el caballo F6 buscando un cambio que le significaba tiempo, y Grichuk lo iba aprovechando magistralmente para garantizar una mejor ubicación de sus piezas. Y después, en la posición netamente abierta, el tiempo que Grichuk había ganado y el espacio a favor le permitió la creación de amenazas primero sobre la posición del rival. Y esa fue simplemente la ventaja que él aprovechó de manera magistral. Bien, vamos a irnos entonces ahora a un segundo ejemplo. Esta partida la han analizado en todos lados, esta partida, pero a mí me gusta analizar algo, como se dice, de calidad, tratar de explicar bien dónde estuvieron los errores, las imprecisiones, más que hacerlo rápido, ¿cierto? Presentar un trabajo que sea para ustedes didáctico y que en el fondo quede clarito cuáles fueron los errores. Bien, entonces, bueno, Aronian con blancas, Kramnik con negras, ¿cierto? Y Aronian juega E4, ¿ya? A esa jugada yo le voy a poner el signo de mala jugada. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Una exageración, en la movida 1 haciendo E4 va a ser una mala jugada. Lo que pasa es que si uno toma en cuenta que Aronian es un jugador que generalmente juega D4 y C4, y es lo que estaba jugando últimamente, venir a jugarle a Kramnik E4 y más encima considerar que vas a entrar en una española, ¿sí?, dándole la posibilidad de que Kramnik, siendo un especialista, te plantee la berlinesa, no creo que haya sido una muy buena decisión de Aronian, ¿sí?, humildemente. Creo que en ese sentido se va a meter en una posición, como diríamos, a meter la cabeza, ¿cierto?, en la cueva del lobo. ¿Por qué? Porque Kramnik tiene mucha experiencia en esta posición. Entonces jugó E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y tenemos, después de caballo F6, que es otra variante, ¿cierto? Ya vimos A6, alfil A6, etcétera, o alfil por C6, la defensa berlinesa. Una defensa que está reputada como sólida. Recordar que el mismo Kramnik la empleó contra Kasparov en el match que jugaron, el match que ganó, y Kasparov se estrelló en todo momento contra la solidez de esta posición, ¿ya? Bueno, Aronian aquí opta por otra jugada, juega D3, ¿cierto?, tratando de llevarlo por otro camino, y en este momento Kramnik desarrolla su alfil a una casilla que podríamos decir de las más activas en esta posición.
¿cierto? Porque presiona el punto F2, tratando de darle buena actividad a esa pieza. Entonces, en este momento, común es, y lo más tradicional acá es jugar C3, ¿cierto? Controlando las casillas centrales, preparando en algún momento enroque, caballo D2, torre 1, y en algún momento D4 para atacar en el centro. El juego puede seguir enroque, torre 8, y aquí alfil G5 es una opción en esta posición bien interesante. Esto es como la línea principal de la variante. Pero en este momento, Aronian juega alfil por C6. Miren, a mí en términos generales, como yo soy un jugador que me gusta atacar, ese tipo de jugadas no me gustan. No me gustan porque yo estoy entregando la pareja de alfiles por una ventaja estructural que voy a poder aprovechar a largo plazo, obviamente, si logro simplificar el juego y arribar quizá a un final favorable. Pero el problema es que cedo la iniciativa al negro. El negro tiene la pareja de alfiles, que es una ventaja que otorga mucho dinamismo a la posición. Con ese cambio libero las piezas del negro también. Ese peón queda controlando la casilla de 5. A mí, en lo personal, ese tipo de jugadas trato de evitarla. Me voy con el alfil a 4 y lo reciclo para conservar ese alfil. Pero bueno, en cosa de gusto no hay nada escrito. Entonces tomó de peón y en este momento jugó enroque. Obviamente para los principiantes tomar el peón en E5 sería un error garrafal, ¿cierto? ¿Por qué? Claro, porque seguiría este ataque doble que aparece en todos los libros y se ganaría una pieza porque se amenaza el caballo y al mismo tiempo el mate, ¿cierto? Entonces por eso, bueno, Aronian enroca y aquí Kramnik defiende su peón de E5. Defiende su peón con una jugada bastante buena porque juega dama E7, deja la casilla libre, cuando el alfil salga tiene la posibilidad de enrocar largo o corto como él decida, como él. Es una jugada bastante flexible ahí, la dama cubre el peón, pero en cualquier momento está mirando de reojo a ambos flancos también. Y en este momento, bueno, se habían jugado partidas con caballo BD2, alfil G4 clavando. Yo creo que esa es la molestia de Aronian por la que él juega H3, porque el alfil en estas posiciones también es muy molesto. De hecho, se han desarrollado partidas con caballo C4, caballo D7 ahí defendiendo el peón D5. Véase a Nan Carlsen, un blitz que se juega el 2017. Bueno, los blitz generalmente no son partidas muy confiables para hacer un análisis profundo, pero a este nivel los grandes maestros, como conocen la teoría, te dan luces de cómo poner las piezas y cuáles pueden ser los planes. Obviamente, igual vale la pena revisarlo. Y aquí se ha jugado alfil E3 para tratar de cambiar ese alfil de C5 y simplemente alfil de 6. Y a la larga, el blanco, para sacarse esa molesta clavada en F3, tiene que hacer algo como H3. Y ahí pueden mirar la partida Vanderbilt-Salov, ya que se juega en Rotterdam el año 1989. Ahí pueden ver, ganó el negro esta posición y la pueden ver las molestias. Por eso yo creo que en cierta forma Aronian juega H3, tratando de evitar eso. Pero ahora resulta que viene la genialidad de Kramnik. Resulta que aquí se habían hecho movidas como enroque corto, alfil de 6, H6. Pero en realidad a nadie se le había pasado por la mente hacer la jugada que ven ahora, que es este torre G8, una novedad, que claro, tiene una idea bien simple. El negro juega H3, ¿sí? Debilita a su rey. Ha definido la posición del rey en el flanco, ¿cierto? En este sector. Y esto lo ha hecho sin que el negro defina la posición de su rey, ¿ya? Aquí, al hacer H3 se crea un punto de contacto aquí, para las piezas. Y eso favorece la ruptura. Entonces torre G8 es tan simple como preparar G5 y G4. Tan simple como eso para demorar obviamente todo lo necesario, el enroque, para asumir la iniciativa en el flanco de rey. Esa es simplemente la idea de la jugada. Entonces, bueno, aquí Aronian juega rey H1. Rey H1, y en realidad esa jugada en principio a mí me pareció que era como una táctica de espera prácticamente. O sea, yo creo que ¿cuál podrá haber sido el sentido de esa jugada? Que quizás cuando el caballo fuera H5 no hubieran temas en la casilla G3, pienso yo, por esta clavada que se produce acá. En realidad yo creo que rey H1 es de la jugada, es la jugada más inexplicable, por lo menos para mí, en esta posición. Tampoco, por ejemplo, si el blanco hubiera tratado de evitar ese G5, ese plan, y hubiera hecho algo como alfil G5,
Bueno, eso tampoco solucionaba sus problemas, porque ahora se puede jugar acá, interrogar inmediatamente ese alfil con H6. Y en este caso el blanco va a tener que capturar, porque si no los peones se van a venir encima más rápido todavía. Va a tener que capturar, y en caso de dama por, si el blanco sigue desarrollando sus piezas, obviamente por D2, porque el caballo por C3 aquí tiene poco sentido. A no ser que en algún momento quiera jugar caballo 2, caballo G3, no sé. Pero igual el negro puede seguir con su idea. Y si aquí el blanco quiere evitar la apertura de la posición, va a tener que definitivamente hacer una movida como caballo H2, por ejemplo, para tratar de frenar y ahí tratar de resistir. Por lo tanto, pero el negro seguiría teniendo una posición muy buena. Pero aquí se juega rey H1, ¿sí? Y aquí ya Kramnik empieza a mostrar las cartas de manera clara ya. Juega caballo H5, ¿sí? El caballo de partida queda en una situación en la que se aproxima bastante a donde está el rey blanco. En cierta forma da el espacio para que el peón se mueva, pero ese caballo va a ser muy útil si se logra abrir línea en este sector, con G4. Esa es la clave, llegar a jugar G4. Eso va a despejar línea y las piezas van a ser muy activas, y si consideramos que el blanco ni siquiera ha desarrollado el flanco de dama todavía, se le viene la noche encima, como se dice. Entonces, claro, si ahora, por ejemplo, aquí en la partida Aronian jugó C3, ¿sí? Para tratar en algún momento de oponerse a ese ataque de flanco que viene, con una reacción en el centro con D4, que no es criticable. Otro plan era jugar caballo H2 y definitivamente ya cuestionar la posición de este caballo, ¿sí? Y en caso de, por ejemplo, hacer una movida, me imagino yo aquí como caballo F6 para que esa pieza, claro, porque si juega G6 ya el ataque se está en cierta forma entorpeciendo, se está demorando, que es lo que quiere el blanco, demorar ese G5, G4. Si el caballo F6 seguir con una idea parecida para impedir el G5, y H6, bueno, habría que jugar siempre, el negro siempre alfil G5 puede jugar H6, y el cambio va a ser prácticamente obligado por lo que vimos, porque si no los peones avanzan con ganancia de tiempo, ¿cierto? Y el negro aquí estaría en una muy buena ubicación, estaría mejor el negro en esta posición, levemente, pero estaría mejor. Entonces, bueno, juega C3, y ahora ya Kramnik, lo que estaba pensando todo el rato, sigue con su idea. La iniciativa negra se desarrolla con toda calma acá en esta posición. Bueno, aquí Aronian jugó caballo por E5, lo que demostró ser mala. Caballo por E5 es una mala jugada. Aquí, para tratar en el fondo de distraer un poco a Kramnik en el flanco de rey, había que hacer algo como D4, ¿sí? Había que hacer D4, ya peón por, y en caso que el alfil se va, bueno, ahora ir a detener el G4 con una maniobra como caballo H2. Claro, ahí ya no es tan fácil jugar G4, obviamente, porque ahí uno se come el peón nomás y el negro tiene que entrar a demostrar después que ese peón, claro, no es tan fácil. Ahí el peón queda defendido y el blanco se puede poner sólido ahí y a lo mejor se puede hasta defender, entonces no es tan fácil. G4 no se puede hacer al tiro, y como se está atacando el caballo en H5, habría que pensar en hacer caballo F6, me imagino yo, en este momento. Y ahí, bueno, el centro avanza, caballo D5, el negro tendría una excelente ubicación y quizás está mejor todavía, hemos dicho, tiene excelentes casillas para el caballo, sus piezas presionan este lado y el blanco está sin desarrollo en el flanco de dama. Está mejor el negro, pero está defendiéndose. Aquí a caballo por E5 simplemente no hace dama por E5, porque obviamente a dama por E5 seguiría dama por H5, que es lo que está buscando Aronian, frenando un poco el ataque, frenando el G4 porque se produce una clavada en la quinta fila y demorando un poco el plan y simplificando piezas, ¿sí? Pero aquí Kramnik reacciona, obviamente, asumiendo la iniciativa y buscando lo más importante, que es abrir líneas rápido y llegar a tomar contacto con el enroque. Y por eso juega G4. Y aquí la cosa se le viene encima al pobre Aronian. Claro, no se puede comer ese peón. Si nosotros nos comemos, imaginemos acá, comemos con caballo, simplemente el negro mata para despejar y abrir líneas sobre el rey. Y si el blanco toma, ahora, como tenemos el caballo, el alfil y la dama y la torre listo para venir acá a apoyarse,
la dama entra rápidamente y da jaque, y ahora llegaríamos a una situación en la que esta clavada sería mortal, ¿cierto? ¿Qué jugada seguiría ahí? Exacto, seguiría esta entrada de caballo, producto de que las piezas negras están todas coordinando sobre este rey, que es débil. Seguiría un mate. Lo mismo pasaría, obviamente, si peón por, ¿sí? Cuando estamos acá. Obviamente, si peón por, pasa lo mismo. Entra la dama por acá, única, y ahora, terminaría la partida con un mate imparable en la casilla H1, ¿sí? La cosa está realmente complicada. Entonces, ¿el negro qué tiene que hacer? El negro tiene que buscar cerrar en el flanco, cerrar el juego, para tratar de defenderse. Y eso explica la siguiente movida. Juega G4, D4 atacando al alfil, buscando un contraataque, ¿cierto? Entonces Kramnik, con toda la calma del mundo, acá juega alfil D6. Nótese que en las posiciones abiertas siempre es tiempo para embarrarla. ¿Por qué? Porque una jugada, una imprecisión puede cambiar rápidamente el curso de una partida. Aquí supongamos que Kramnik se apresura. En vez de jugar alfil D6, intercala, por ejemplo, G por H3. ¿Sí? Pensando en que si el negro come acá, el blanco come acá, sigue jaque con ese ataque doble y luego recupero material con ventaja, ¿cierto? Sería una gran sorpresa para el negro que obviamente a peón por el blanco no va a ser peón por alfil, sino que aquí seguiría con una jugada como G3, por ejemplo. Y esta jugada entraría a complicar todo el juego, porque ahora se estaría amenazando. Primero se habría cerrado el juego en este lado, que es lo que Aronian quiere hacer, cerrar el juego en este sector para evitar que las piezas puedan entrar, ¿sí? El rey empezaría a quedar más seguro en esta posición y se renovarían las amenazas acá. Y bueno, esta pieza todavía no se puede comer mientras hay un ataque aquí, pero aquí puntualmente el problema sería qué hago con el caballo de H5. Ese sería el problema, y la situación tendería a complicarse favorablemente para el blanco. El negro tendría que hacer una jugada, por ejemplo, como caballo G7 o caballo F6. Da la sensación que el caballo queda mejor en F6, por lo tanto lo pondríamos acá. Y ahora puede seguir una movida aquí como, por ejemplo, este caballo de 3, tratando de aprovechar la mala posición de esta pieza, ¿sí? En algún momento es 5, etc. Y el blanco empezaría a agarrar vuelo y a lograr una buena ubicación, ¿sí? Esta forma de jugar no habría sido preciso para Kramnik. Por eso que Kramnik aquí tiene la cosa clara y juega alfil D6. Tranquilamente, no hay que preocuparse aquí. Ahora sí se está amenazando peón por y peón por. Entonces, Le Bon aquí debe buscar mantener el juego cerrado, como decíamos. También se renueva la amenaza sobre el caballo. Entonces, juega G3, con idea de cerrar el flanco de rey. Sí, bueno, jugar caballo de 2 aquí no habría solucionado los problemas, porque habría seguido, simplemente se elimina el caballo nomás, y luego que se elimina, peón pon nomás. Y habría quedado en una situación con ventaja. O incluso habría que ver ahí dama H4 también, que puede ser incluso más molesta en esta posición, dejando la amenaza, como decíamos. ¿Quién era el maestro que decía la amenaza es más fuerte que la ejecución? ¿Se acuerdan? El dama H4 aquí sería mucho más fuerte. Bueno, pero alfil D6 juega G3 para buscar cerrar. Obviamente no se puede comer porque está el caballo en el aire, ese es el tema, ¿sí? Pero ahora Kramnik simplemente elimina el caballito acá, y ahora dama por peón. Y en este momento también se produce otra instancia en la que había que tratar de jugar fino. La situación es complicada aquí, no es fácil. Aquí habría que haber hecho quizá una movida, quizás como H4, buscando rápidamente cerrar. Si el peón se lo comen, por ejemplo, dama por, simplemente mover el rey nomás y arrancarse y tratar de, una vez defendido el rey, buscar algún contrajuego, porque el negro también tiene alguna inconveniente.
que es que su rey está en el medio, etcétera. Obviamente después del alfil E6 parece que no sería tan grave, pero por lo menos el rey blanco estaría en una posición segura, ¿sí? Otra alternativa quizá aquí es simplemente sacar la dama, no a D4, sino que jugar, por ejemplo, dama D3, ¿ah? Pero ahí seguiría el alfil E6 seguramente. Esta posición es complicada. Ahora, Aronian hace una jugada que tampoco se le puede culpar. Él trata de cambiar la dama aquí, porque cambiando la dama va a parar la iniciativa, ¿sí?, del negro. Pero Crani acá obviamente, como tiene ventaja, no cambia la dama y trata de explotar la situación centralizada de la dama blanca y empezar a ganar tiempo a costa de esa dama. Y se produce ese juego que al final termina beneficiando a Kramnik. Aquí se va la dama de muy buena manera, dama E7, porque no hay que cambiarla cuando uno está con iniciativa y ataque. Y ahora Le Bon tiene que cerrar, se está haciendo G por H3 en cualquier momento. Entonces cierra C5 y ahora simplemente parece que la dama, para no seguir perdiendo tiempo, había que llevarla a una casilla como por ejemplo dama D3. Y ahí podría haber seguido incluso alfil D7, caballo D2 y enrocarse rápidamente. O también, en caso que esa dama decida irse acá a E3, que también es otra posibilidad, también el alfil se puede tratar de desarrollar, tomando en cuenta que este es un punto bastante débil en la posición. En vez de desarrollarlo por E6, se puede jugar B6 también, que es una opción, y a caballo D2 alfil B7. Y acá estaría siempre mejor el negro, con mejores perspectivas, enroque largo, etc. ¿Sí? Pero aquí Le Bon juega dama C4 y aquí empieza su dama a meterse en problemas definitivamente, ¿sí? Yo diría que es una jugada también es mala el dama C4, porque ahora el alfil E6 y la dama empieza a perder tiempo. Aquí la dama quizás tendría que haber vuelto, pero bueno, ya perdió un tiempo. Dio el jaque, C6, y todo esto no hace más que mejorar la posición, ¿cierto?, del negro, que está hostigando a esa dama y asegurando su posición. Ahora había que volver dama de 3 nomás y a torre de 8 mantener la dama en este sector para que cubra, pero la dama se aleja y ahí ya viene el error decisivo. Esta jugada ya sería una jugada, el error, por así decirlo, garrafal, porque la dama se aleja del rey y ahora Kramnik encuentra la forma de abrir rápidamente la posición. Y fíjense que ni siquiera se enroca aquí, porque no hay riesgo sobre su rey. Las piezas blancas están tan mal puestas que no tienen ni nada que crear sobre ese rey. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones uno debe ir primero por la jugada más molesta y puede atacar sin problema al rey. Y por eso hace F5. Ahí ya se está haciendo F4 y la cosa está realmente muy terrible. Bueno, Aronian aquí trata de oponer resistencia, coloca el alfil ahí para tratar de ganar obviamente tiempo y dificultar la maniobra, pero ahora Kramnik de buena manera se da cuenta que esa es la pieza que sostiene la posición y obviamente el sacrificio de calidad elimina al defensor y deja al blanco más desprotegido todavía. Siguió peón por y ahora F4. La iniciativa de Kramnik se desarrolla de manera ejemplar, muy rápido, ya se está haciendo peón por G3, abriendo línea, se está haciendo dama por G5, en una situación en la que las piezas blancas todavía no sueñan con llegar a cubrir a ese rey. Nótese la diferencia en el grado de actividad, ¿sí? En el grado de actividad. Estas piezas están todas apuntando, ¿cierto? Y están en el fondo todas dirigidas a puntos importantes y cercanos al rey. El blanco por su parte tiene la dama, la única pieza, pero que está solita, no tiene el apoyo de nadie. La torre está pasivamente ubicada y las otras dos piezas no están jugando, ¿sí? En ese tipo de situación entonces el sacrificio de material se justifica para llegar primero, para crear amenazas primero. Entonces bueno, ahora Aronian trata de volver, pero Kramnik sigue pegándole, incorporando las piezas que faltan y aquí ya la ventaja es muy grande, ¿cierto? Aquí peón por, abriendo línea completamente sobre ese rey, no se puede comer porque entra el caballo, etcétera. Y ahora Aronian trata, en realidad ya no le queda mucho aquí, trata de poder completar el desarrollo sin estorbar obviamente a la dama. Aquí el caballo tiene que salir por A3 obviamente, porque no puede salir por acá porque siempre está este toque acá,
y la dama después pasa rápidamente a este lado. Entonces, caballo A3 no quedaba más en realidad, y ahora Kramnik con mucha energía sigue aumentando la presión. Sigue aumentando la presión y preparando el golpe que remató el juego, ¿cierto? Una jugada realmente maquiavélica que está planeando ahí para rematar el juego. Ahora Ninion jugó torre D1 para tratar de simplificar esa torre, y ahora viene el remate que bueno, recorrió ciertos diagramas, redes sociales, y al mismo tiempo nos deja un bonito diagrama en la historia del ajedrez. Diría una de las partidas en las que pocas veces uno nota cómo un jugador al nivel de ellos, de 2700 para arriba, puede, cierto, ganarle a otro en el estilo que se produce acá. Uno generalmente cree que los grandes maestros de 2700 no pueden cometer este tipo de errores, y a veces no es porque estén jugando, es porque muchas veces los jugadores de este nivel se arriesgan a probar una estrategia, tratan de ir en contra de los principios que tienen y de las ideas dogmáticas que tienen, y buscan una creación, y en eso el riesgo de pasar la línea es muy grande, ¿no? Se te va de control y bueno, el otro juega bien y no tenés nada que hacer, pues después ya estáis metido en el queso. Es lo que ocurre acá. Entonces ahora el fil de 5, muy buena, y aquí no se puede obviamente comer esa pieza. Si la comiéramos con peón, la dama entraría rápidamente, el rey tendría que hacer una jugada como rey G1, ya que F3 fallaría, ¿cierto? Porque tendríamos rápidamente un mate ahí en prácticamente 3 jugadas, el rey va al rincón y mate. Por lo tanto aquí lo único que quedaría sería una movida como rey G1, pero ahí los peones seguirían abriendo brechas sobre ese rey, desprotegiéndolo, y ahora la torre, antes de que la cambien, se puede unir al ataque de la dama, ¿cierto? Y entre esas dos piezas van a terminar dando un mate, se amenaza torre G2. Si ahora torre G1, se puede seguir con torre F3, y el rey va a tener que ir obviamente a G2, y los descubiertos ahora permiten que en pocas jugadas entre obviamente la torre y la dama y dando mate. Ustedes pueden parar el video y se dan cuenta que el mate llega de manera muy rápida en esta posición. Entonces, por lo mismo, acá Le Bon jugó F3, y aquí Kramnik simplemente comió peón por. Se nota que tiene todo muy bien calculado acá, ¿eh? Porque aquí, bueno, aquí Le Bon tomó el alfil, pero interesante era qué pasa, solo para saber qué pasa si se hubiera tomado esa torre. Simplemente lo que tenía pensado Kramnik ahí era la espectacular dama por E4, que dejaría las amenazas F2, jaque, con el rey en el rincón, que serían realmente fatales, ¿sí? Aquí el avance de estos peones pasado, combinado con el ataque de la dama y el alfil y el caballo, son los que terminan por darle mate a este rey, ¿sí? Aquí no hay tiempo de poder salvar esta posición. No, en realidad no se puede jugar dama 1 porque seguiría F2, por ejemplo. Acá F2, qué terrible. Bueno, entrego a la dama, jaque, y ahora mate. O sea, sería realmente terrible esto. Por eso que aquí E por D5, y ahora Kramnik tiene que encontrar la forma de entrar. ¿Cómo entro a crear las amenazas decisivas? Aquí vuelve a calcular de manera precisa y juega dama E2, no dando opción. Obviamente aquí no hay tiempo de cambiar la dama tampoco, porque los peones eso abren brecha, jaque, y en caso, por ejemplo, imaginémonos aquí rey G1, esos peones se dan el festín, jaque. Ahora si rey H2, simplemente corono dama, y aquí después de torre por, incluso tengo la opción de, bueno, coronando dama voy a ganar la partida al tiro, pero aquí uno se puede dar incluso opción de hacer jugadas así como coronar caballo, doble, y ahora rey H1, torre H3. Aquí había un festín realmente en esta posición. Ahora, si el rey se va para H2, también otra opción, si el rey se va a H2, simplemente sacrificamos un peón para ganar tiempo y entrar con el otro con jaque, ¿cierto? Y ahora, fíjense ustedes que seguiría
un mate así como este, por ejemplo. Y ahora si el rey va G2, el caballo termina por cercar al rey, ¿sí? Aquí había mucho tema táctico bonito porque esos dos peones en séptima obviamente daban un montón de posibilidades. Po. ¿Cuándo hemos visto una partida así con dos peones en sexta cerca al rey? Es raro. Po. Entonces bueno, pero jugó torre 1 que es prácticamente la única opción clavando a la dama, pero aquí después de G2 obviamente Aronian se rindió. Porque aquí seguiría exactamente lo mismo, ¿cierto? Si rey H2, coronamos y pasa exactamente lo mismo que vimos. Jaque. Y ahora un mate, ¿cierto? Y si rey G1, exactamente lo mismo también. Peor todavía porque ahora el rey se va para allá. Dama. Y ahora incluso, como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Coronamos caballo y damos mate. Ahora incluso hasta se puede coronar alfil también. Y también se llega a ese mate. Una bonita partida de parte de Kramnik que castigó muy bien los errores de Le Bon. Se notó que Le Bon entró en una posición en la que Kramnik tenía más nociones, manejó mejor la situación, tomó mejores decisiones, manejó su iniciativa de manera impecable y Le Bon jugó bastante pasivo la partida. En momentos perdió mucho tiempo y eso Kramnik lo aprovechó muy bien para abrir en el momento preciso el juego y desarrollar su iniciativa con mucha creatividad también. En el momento del remate, en la parte táctica, Kramnik estuvo implacable también, calculando un montón de secuencias en donde podía perder su dama, etcétera, y toda la parte táctica él la manejó muy bien y nos deja una partida muy bonita para seguir. Bueno, decir que al momento que estábamos haciendo este tutorial se estaba disputando todavía la partida entre Vladimir Kramnik y Fabiano Caruana. No sabíamos quién iba a ganar. Ahora cuando vaya para allá voy a darme cuenta quién ganó. Kramnik tenía un poquito de ventaja, pero Caruana tiene una defensa muy sólida, así que capaz que haya entablado, no sé, voy a ir a mirar. También había ganado Le Bon, se había recuperado, le ganó a Sergei Karjagin, ¿cierto? Una partida también muy bonita que la vamos a estar analizando en futuros videos pronto. Y estaba jugando Grichuk con Dingiren también, una situación en la que estaba igualado ahí, pero estaban ambos en el estilo de ellos, con un montón de complicaciones. En realidad este torneo, los comentarios es que ha visto muy buen nivel, los jugadores están jugando muy preciso, calculan casi como la máquina, o sea, realmente están jugando en una forma impresionante. Todavía queda mucho torneo de candidatos, muchas partidas, así que vamos a tratar de estar comentando las mejores partidas. Hay partidas que son tablas y en realidad un poco por el tiempo nos vamos a concentrar en las partidas más espectaculares. ¿Ah? No se pierdan nuestras transmisiones en vivo que estamos haciendo por Facebook. ¿Ya? Estamos haciendo y les dejo en la descripción del video el Facebook. Si me quieren mandar invitación, háganlo, sugieran, porque si no estamos subiendo un tutorial acá, estamos haciendo transmisión en directo. Así que bueno, que lo disfruten, no se pierdan los próximos trabajos y nos vemos. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Box.